Los ingredientes van a salir en la pestañita esa que le dan abajo cuando se despliega todo que hacen los comentarios. Ahí voy a poner la lista de ingredientes completa. Así que bueno, voy a utilizar esta variedad de vegetales: pimiento rojo, verde, cebolla, 2 cebollas, ajo, el cebollín, puerro o ajo porro y zanahoria. Estos son los vegetales que vamos a utilizar. Los voy a picar bien pequeñitos. Ya hemos picado los vegetales, ahora le toca la zanahoria, que lo voy a cortar en cuadritos pequeños. Y el rabo, pues el rabo de toro es el plato típico, el plato tradicional, original. Lo que pasa que no siempre es fácil conseguir rabo de toro. Cada vez es más difícil y se puede sustituir tranquilamente, que queda delicioso, con rabo de vaca. Queda estupendo, es igual. Ahí hay un ingrediente que sí es típico, base, que es el tomate rallado. Pero yo no le pongo porque ya le pongo, lleva vino tinto, ya verán. Y a mí particularmente no me gusta la acidez que le da un poco el tomate. Pero eso es cuestión de gusto, por eso digo que es a mi manera, a mi estilo. Es el único ingrediente que no pongo de lo que lleva. Pero ya verán poco a poco y paso a paso, con sus truquitos, los ingredientes que vamos a ir utilizando. La estrella, que es el rabo. El rabo es gelatinoso, también es una carne fibrosa, necesita mucha cocción. La cocción va a ser de entre 3 y 4 horas en una olla normal. Olla a presión es mucho más rápido, pues unos 45-50 minutos, dependiendo también de qué tan duro esté la carne. Aporta gelatina y da un sabor exquisito. Ya verán cómo uno se da cuenta que la carne está lista, ya os lo diré. Voy a poner a sofreír los vegetales con aceite de oliva. Vamos a echar un buen chorro de aceite de oliva. Algo muy común es que el rabo lo pasan por harina y lo sofríen. La gran mayoría de la gente, supuestamente para sellarlo, que no pierda los jugos. No digo que no es tan así, pero realmente yo no lo hago. Ya otras veces lo había hecho, pero no me gusta porque la harina se tuesta, se quema a veces en el aceite, si es que da un fondo con la grasita, el colágeno del rabo, muy rica, pero luego hay un saborcito, un regusto de esa harina quemada un poquito que no me gusta. Yo prefiero el rabo, no freírlo, no dorarlo y ponerlo cuando esté todo listo. Así que yo voy directamente al paso de sofreír los vegetales. Los vamos a sofreír todos. Aquí está incluso incluido el ajo, todo junto. Le pongo bastantes vegetales porque me gusta, da mucho sabor. Y como luego yo voy a quitar algunos, los voy a colar, el resto lo vamos a triturar con el triturador Mini Pimer, el manual. Y no se van a ver, no se van a notar, porque la idea es hacer una salsa bien cremosa, espesa, con mucho gusto. Así que ahora vamos a sofreír los vegetales. Le voy a agregar, por supuesto, sal al gusto, ya lo saben. No todo el mundo agrega pimentón dulce, a mí sí me gusta, porque le da ese toquecito español. Así que le pongo cucharadita de estas pequeñitas, cucharadita y media. Pimienta. El orégano, que el orégano en mis recetas en todas va. Es algo que yo utilizo mucho, porque es una especie para mí muy completa y da un gusto divino. Aparte del ajo que puse natural picadito, pues me gusta agregarle un toquecito más de ajo en polvo. Y el laurel lo voy a dejar para cuando hayamos agregado los líquidos. Ahora, sofreír. Pues aquí vamos a dejar unos 10 minutitos pochando todo a un fuego medio alto y continuamos. Ya les digo qué otras cositas vamos a ir haciendo. Pasados los 10 minutos sofriendo nuestros vegetales, que como ven ya están bien pochaditos, ahora el siguiente paso es utilizar caldo de carne. Lo ideal es utilizar un caldo de que haya uno hecho de carne, pero como normalmente no siempre lo tenemos, uso 1 litro de agua con las pastillas, los cubitos de concentrado de carne. Entonces lo agregamos y vamos a agregar también
un vaso de vino tinto. Si tienen un vino tinto bueno, pues mejor. Lo agregamos con el caldo de carne y lo vamos a dejar ahora, pues lo que empiece a hervir, con unos 5 minutitos o menos, para que evapore el alcohol. Es cuando vamos a agregar el rabo. Mientras tanto, vamos salpimentando el rabo para tenerlo listo para cuando lo vayamos a echar. Pues este plato surgió en Córdoba y es tan rico y tan bueno que se fue expandiendo por toda España y por supuesto ahora ha trascendido fronteras. Es un plato delicioso que si lo acompañamos con un buen puré de papas, con arroz o con unas papas fritas pero cortadas en cubitos o ensalada, es una delicia. Es una verdadera delicia porque queda una carne tan tierna, tan suave, se deshace y el sabor que aporta. Pasados los 10 minutos para que evapore el alcohol, vamos a poner también, para darle otro toque, 2 hojitas de laurel y el rabo. El rabito, que es nuestra estrella, por supuesto. Y cuando empiece a hervir, vamos a bajar la temperatura a un fuego medio alto, lo tapamos y ya les dije, 3-4 horitas para que se ablande, esté hecho. El truquito que yo les quería comentar de cómo saber cuándo la carne está en su punto es que con un tenedor empecemos a tratar de desprender la carne del hueso y si vemos que se desprende con facilidad, está listo. Así que a las 3 horas y media voy a revisar. Y les digo, bueno, mientras estamos esperando que pasen esas 3 horas y media o 4, dependiendo, eso ya depende del rabo, quiero hacerles un resumen con los trucos. Y se los digo por experiencia, porque haciéndolo varias veces he ido descartando cosas y agregando otras que he ido aprendiendo también de otra gente y sobre la marcha por mí mismo. El rabo, no aconsejo freírlo para sellarlo, o sea, pasarlo por harina y freírlo para sellarlo, para que quede más jugoso, para que la carne quede más tierna. Pero realmente el sabor de la harina cuando se tuesta no me gusta. Y luego que dentro de todo la carne pues también sea frito. No es lo que buscamos, porque la textura del rabo justamente es hervirlo para que quede una carne muy suave y muy suelta, muy blanda. Y jugosa, pues jugosa queda, porque está en una salsa que se está hirviendo en líquidos, o sea que no va a quedar seca. Así que prueben lo que les estoy diciendo. Luego, tomate sí debe de llevar la receta original la lleva. Yo no le pongo por mi gusto particular. Otro detallito, vino tinto. Dentro de lo que puedan, el mejor. Otra cosita, yo lo que hago es después desprender la carne del hueso y no servirlo con el hueso. Pero eso es a gusto de cada quien, porque también es muy rico agarrar el huesito y chuparlo. Acompañamientos, pues arroz, puré de papa, ensalada. Pero lo tradicional y lo típico, lo que se acostumbra es con papas fritas. Lo que pasa es que les voy a enseñar a hacer unas papas fritas cortadas en cubito que quedan muy ricas, muy bien, y a la hora de emplatar decoran súper chévere, súper chulo, y no sé, me gusta más así. Y luego cuando ya estemos con la salsa haciéndola, les voy a enseñar otro truco que se los dejo ahí para que lo vean después. En 3 horas y pico venimos de nuevo y continuamos con este rabo cordobés. Bueno, cordobés a mi manera, delicioso. Volvemos. Ha pasado exactamente 3 horas 47 minutos. Vamos a ver, yo creo que este ya es el punto. Ya saben que había dicho que si se desprende fácil, como es el caso, ven, del hueso, es porque ya está en su punto. Además el tenedor entra perfecto, bien, suave. Así que listo, voy a retirar el rabo, porque ahora con la batidora de mano vamos a licuar todo para que quede ahora todo bien disuelto en nuestra salsa, porque esta es la segunda parte. Lo licuamos y lo vamos a dejar media hora más. Tienes que reducir a la mitad del volumen de la salsa y espesar bien. Bueno, como pueden ver,
Ahora al licuarlo la salsa ha espesado más, pero necesitamos que espese un poco más aún. Luego, otro truquito. Chocolate negro puro. Cuanto más puro, mejor. Este es un 70%, yo siempre prefiero un 90, 90 y tanto. Se le agrega una onza de chocolate y lo disolvemos bien. ¿Por qué el chocolate? Primero, que le va a dar un sabor, un toquecito especial, un toque gourmet. Y luego que lo va a oscurecer. Cuanto más puro, pues mejor, más negro. Y luego que le va a dar también como un brillo. Pues a partir de ahora tenemos que dejarle, yo creo que con una media hora. Una observación que quería hacer. Dije que entre 3 y 4 horas el rabo a un fuego medio alto. Creo que dije eso. Corrección. Tiene que ser medio bajo, porque no queremos que esté fuerte, que coja fondo y que se nos evaporen muy rápido los líquidos. Ahora sí, a un fuego medio alto, media hora, para que reduzca casi la mitad de lo que es ahora y espese mucho más. Mientras tanto, vamos a sacar la carne del hueso. Y lo que yo les decía, ¿ven qué fácil se sale? Sale sumamente fácil. Y eso es un indicativo de que nuestra carne está en su punto, está tierna. Y así lo limpiamos. Pues así vamos a hacer con todo. Lo voy a separar y luego seguimos. Vale, ya he separado toda la carne del huesito y nos ha salido una buena cantidad. Y esto que yo no preparé un rabo completo, porque lo he preparado para dos, una ración de dos. He usado la mitad. Y ahora vamos con la preparación de la guarnición, que son las patatas fritas, que ya les voy a enseñar cómo. Como quiero darle un toque gourmet a este rabo, por eso también lo deshuesé, porque si quieren tener una cena delicadita, así impresionar, pues es un poco incómodo, más si son invitados, a lo mejor no familia de confianza, de ponerse con los huesos y pringarse. Y ya verán la presentación. Entonces lo vamos a acompañar con patatas fritas, pero no las patatas fritas común y corriente, sino que también con ella le vamos a dar otro toque gourmet. Otro truquito. Vamos a cortar, son cubitos de patata, que va a ser fácil y rápido de freír y al mismo tiempo pues va a quedar bastante elegante. Voy a utilizar una patata, cortamos nuestras ruedas, más o menos de este grueso, y lo que vamos a cortar vamos a ponerlas para que queden más bonitas todavía, lo más rectas posible. Así nos va a salir perfecto. Y vamos a cortar así, de este tamaño, y los vamos a cortar así. Este tipo de cubitos lo vamos a freír y va a quedar bien bonito. Corto todo esto. Cuando esté todo listo, emplatamos y a comer. Venimos. En realidad estuve 25 minutos espesando la salsa. Cuando llevaba 20, toda la carne del rabo que había quitado del hueso lo metí dentro de la salsa. Como le había puesto la onza de chocolate negro. Y ahora ya están listas los cubitos de papa frita y vamos a emplatar. Estos anillos que se usan también para repostería o para cortar la masa, para las empanadas, también pueden ser en esos moldes cuadrado, igual que este, pero cuadrado, queda bonito. Lo ponemos en el centro del plato. La carne la vamos a poner dentro. Así. Tiene un olor esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comprimirlo para que tome la forma redondita del anillo y quitamos el anillito con mucho cuidado. Puede que se desparrame, puede que no. Ahí ha quedado bien bonito. Las papas fritas que hemos cortado en cubitos las vamos a poner alrededor. Así, un toque especial, bien bonito que se ve. Ahora viene el toque de la salsa. Le ponemos así alrededor y le ponemos un toque decorativo verde. Rabo de toro, que en este caso es rabo de vaca, a la cordobesa, a mi estilo, con vino tinto. Y guarnición de patata frita. Esto no falla, triunfarán. Así que si les ha gustado, quiero que lo vean aquí. Quiero que lo vean aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Si quieren más recetas como estas tan buenas y tan ricas, suscribirse, campanita,
comentarios y compartan el vídeo con sus amistades para que puedan disfrutar de este plato maravilloso. Nuevamente, gracias por estar en Cocinando con Claudio y un beso muy grande. ¡Mua! ¡Hasta la próxima!